Desde el momento en que empezó a hablar, algo dentro de mí se abrió de una manera que nunca antes había sucedido. Sus palabras no solo llegaron a mis oídos, sino que parecieron traspasar cada parte de mi ser. De repente, un temblor incontrolable se apoderó de mí. Mis manos temblaban tanto que apenas podía mantenerlas quietas, y mi pierna temblaba tan fuerte que sentía como si estuviera a punto de despegarse del suelo. Fue entonces que, en medio de esa oración, algo apareció ante mí sin previo aviso. Era una presencia maligna, un demonio, y yo no tenía poder sobre él. Simplemente se manifestó, como si siempre hubiera estado ahí, al acecho. Recuerdo una parte de mí observando todo desde lejos, casi como si estuviera fuera de mi propio cuerpo, mientras que otra parte actuaba por instinto. Empecé a derribar mesas y sillas, corrí hacia el armario y arranqué la ropa de las perchas, tirándolo todo al suelo. Luego me agarré los brazos con fuerza, como para contenerme, y los golpeé contra la pared una y otra vez. «Aquí no tienes autoridad». «Tú no me gobiernas», grité, mientras esa fuerza oscura parecía dominarme. Hoy, nuestro invitado es Brandon. Un hombre que ha enfrentado la atracción hacia personas del mismo sexo toda su vida y finalmente ha logrado liberarse de ese camino. Descubramos cómo Dios usó ángeles, demonios y su propia presencia para tocar profundamente su corazón. Bienvenido, Brandon. Julio, ¿cómo estás? Estoy genial, gracias por estar aquí. Espero escuchar tu historia. ¿Puedes empezar contándonos tu testimonio? Con seguridad. Primero que nada quiero dejar claro que toda la gloria es de Dios. Estoy aquí porque, como dicen las Escrituras, vencemos por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio. Así que aquí está el mío. Todo lo que soy y he logrado es gracias al Señor Jesucristo. Mi trayectoria es un poco diferente, no muchas personas han pasado por lo que yo pasé, pero tal vez algunas puedan identificarse. Quiero compartir esta experiencia para animar a quienes luchan contra la atracción hacia el mismo sexo y a quienes enfrentan opresión, posesión o influencia demoníaca en sus vidas. Mi objetivo es llevar un mensaje de esperanza. Vamos, empezaré desde el principio. Mi nombre es Brandon Grobel, nací en 1987 y fui criado por padres cristianos. Se convirtieron a principios de los años 80, provenían de familias sin tradición religiosa y se reunían en la iglesia. Eran fervientes en su fe y tenían un matrimonio lleno de entusiasmo por Jesús. Yo fui su primer hijo, nacido 5 años después de su matrimonio. Lamentablemente, con el tiempo, su relación se deterioró y terminaron divorciándose. A día de hoy no sé exactamente por qué, pero siempre mantuvieron una relación respetuosa. Crecí viviendo con mi madre y un padrastro que me amaba y me cuidaba como un verdadero padre. Mi padre biológico también estuvo presente y ambos se mantuvieron firmes en su fe cristiana a pesar de la separación. Nunca faltó el amor en casa y podía ver a mis padres cuando quisiera. Nunca hablaron mal del otro delante de mí ni intentaron ponerme en medio de sus diferencias. A pesar del divorcio, tuve una infancia feliz y equilibrada. Ahora voy a volver a un momento muy memorable de mi infancia, cuando tuve mi primer contacto con lo sobrenatural. Tenía unos 4 años y vivía en Nueva York. Por la noche, mientras intentaba dormir, escuché algo que sonaba como un león rugiendo dentro de mi habitación. Fue un sonido aterrador, como si algo estuviera ahí, listo para atacarme. Me despertaba llorando y mi madre venía corriendo. Miró debajo de la cama, en el armario, y dijo, «Brandon, aquí no hay nada, no hay por qué tener miedo». Pero escuché esos rugidos, sentí la presencia de algo maligno. Recuerdo una vez que bajó a la cocina y sacó un plato de ensalada de frutas. Lo comí ahí mismo, en la cama, y me calmó un poco, pero el miedo no desapareció. No entendí lo que estaba pasando. Poco después, cuando cumplí 5 años, todavía viviendo en Nueva York, viví una experiencia completamente diferente. Estaba en unos grandes almacenes, algo así como un JCPenney, acompañando a mi madre mientras se probaba ropa. Entró al camerino y me dijo, «Quédate aquí, no te muevas». Obedecí y me quedé quieto, esperando. Fue entonces cuando una mujer se me acercó. Era negra, llevaba un vestido largo de color naranja y tenía el pelo largo, recogido en trenzas o rastas. Se inclinó, sonrió y dijo, «Hola, Brandon, ¿cómo estás?». Le pregunté, «¿Cómo sabes mi nombre?». Y ella respondió, «Porque soy un ángel».
En ese momento yo no sabía mucho sobre los ángeles, pero mis padres ya me habían hablado de Dios, el cielo, los ángeles y el diablo. Entonces, aunque realmente no entendí, acepté lo que ella dijo. Se quedó allí unos instantes, hablándome con una voz dulce y acogedora, casi como una madre. Sentí una paz inmensa, como si nada malo pudiera afectarme cerca de ella. Luego, ella se fue. Cuando mi madre salió del camerino, le dije emocionado, mamá, ¿adivina qué? Conocí a un ángel. Ella sonrió, un poco incrédula, y dijo, ah, ¿sí? Eso es genial, Brandon. No parecía que importara mucho, pero para mí fue inolvidable. Unos 5 meses después, mi padre estaba sirviendo en la Fuerza Aérea y nos mudamos a la base de la Fuerza Aérea Andrews en Maryland. Fue allí donde me pusieron en una escuela bíblica de vacaciones. Yo todavía tenía 5 años. En ese lugar había un santuario donde se reunían los niños. Los más jóvenes se sentaron en las primeras filas y los mayores se sentaron más atrás. Estaba justo enfrente cuando algo dentro de mí me hizo retroceder. Cuando miré, allí estaba ella otra vez, la misma mujer con un vestido naranja, cabello largo, sentada en medio de un grupo de niños. Ella me vio, sonrió y saludó. Le devolví el saludo, seguro de que era la misma persona que había conocido en la tienda. Toda esa semana, cada vez que entramos al santuario, miraba hacia atrás y allí estaba ella, en el mismo lugar, sonriéndome. Nunca más la volví a ver después de eso. Quizás fue mi ángel de la guarda, no lo sé, pero ese recuerdo lo guardé en mi corazón y siempre lo consideré un regalo. Después de esta experiencia, sin embargo, las cosas empezaron a cambiar y el contacto con el mundo espiritual tomó un cariz mucho más oscuro. Y una sensación de opresión que parecía succionar el aire de la habitación. Ya no había leones, esos rugidos que juré que escuché resonando entre las paredes de mi habitación. Ahora, algo más oscuro, más concreto, se instaló a mi alrededor. No entendía lo que estaba pasando, pero hubo un periodo, cuando tenía unos 6 años, en el que me despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado y el cuerpo pesado, como si una mano invisible me sujetara a la cama. Era una presencia maligna, algo que sentí en mi piel, en el aire, en la oscuridad que se aferraba a mí. Recuerdo intentar levantarme, poner los pies en el suelo y correr a la habitación de mis padres. Pero tan pronto como mis pies tocaron el suelo, algo me empujó hacia atrás, no violentamente, sino con una fuerza firme e ineludible. Me senté en el suelo, con las piernas cruzadas, inmóvil. No podía moverme, no podía gritar. Algo presionó contra mi pecho, algo cubrió mi boca, sofocando cualquier sonido que intentara hacer. Me quedé mirando la pared, paralizada, tratando de entender qué estaba pasando. Fue como si el tiempo se detuviera y quedé allí, atrapada en esa sensación de puro terror, sin poder reaccionar. Después de 1 o 2 minutos, la presión disminuía y corría a la habitación de mis padres. Me metía bajo las sábanas, tratando de explicar lo que había sucedido. No recuerdo exactamente lo que dijeron, pero sé que oraron conmigo pidiendo protección. Esto sucedió 2 o 3 noches más seguidas. Me despertaba asustada. Intentaba levantarme de la cama y nuevamente esa fuerza me tiraba hacia abajo. Me inmovilizaba contra el colchón, me asfixiaba. No sabía orar adecuadamente en ese momento, no sabía cómo invocar ayuda. Solo podía quedarme ahí, paralizada, esperando que pasara. Hasta que, la última vez, decidí que no dejaría que eso me afectara de nuevo. En lugar de intentar levantarme de la cama normalmente, me levanté y corrí lo más rápido que pude, saltando lo más lejos que pude. Y funcionó. Esa cosa no me detuvo. Salí corriendo de la habitación y me metí en la cama de mis padres, y esa fue la última vez que sucedió. Pero los experimentos no terminaron ahí. A lo largo de mi niñez y adolescencia, los encuentros con lo sobrenatural tomaron otras formas, a veces aterradoras, a veces simplemente inquietantes. Recuerdo una noche, cuando tenía 10 años, que me desperté con esa misma sensación de parálisis, de miedo que parecía congelarme la sangre. Era como si algo pesado estuviera encima de mí, aplastándome, impidiéndome respirar. Con el tiempo, comencé a comprender que se trataba de espíritus malignos, entidades que se alimentaban de mi miedo. Mi madre, que empezaba a tomar en serio mis historias, me enseñó a orar en el nombre de Jesús, para ordenar que esas cosas desaparecieran.
Satanás sabe que algún día podrás hacer algo grandioso por el reino de Dios, dijo. Él quiere asustarte. No tengas miedo. Habla en el nombre de Jesús y despídelo. Y eso es lo que hice. Una noche, cuando tenía 10 años, me desperté con la sensación de que había algo en la habitación. La puerta estaba entreabierta, la luz del pasillo iluminaba parte de la habitación y allí, de pie en el umbral, había una figura que parecía un cachorro, pero no era un cachorro normal. Era bajo, con el pelo todo erizado, ojos rojos y brillantes como cuentas, y una boca que babeaba sin parar, dejando un rastro de saliva en el suelo. Me miró fijamente, jadeando, con una expresión que no era la de un animal, sino algo mucho más siniestro. Sabía que era malo. Al principio me quedé paralizado, como siempre. Pero poco a poco logré reunir fuerzas para levantar la mano y con voz temblorosa dije, Jesús. Al instante, la criatura se desmoronó, derritiéndose como cera caliente, disolviéndose en su propia baba. Por un segundo pensé que todo había terminado. Pero entonces, en medio de ese charco de saliva, la cosa se reformó y volvió a su forma original. Jesús, repetí, y ella se vino abajo otra vez. Pero esta vez volvió a levantarse. Y así continuó, una lucha silenciosa, en la que dije el nombre de Jesús y ella se desmoronó, para reaparecer segundos después. Esto sucedió unas 20 veces, hasta que finalmente desapareció para siempre. No sé por qué esa entidad resistió tanto. Tal vez porque mi fe todavía era débil o porque era más poderosa que otras. Pero, después de ese día, aprendí que no bastaba con decir el nombre de Jesús, era necesario creer, mandar con autoridad. Vete en el nombre de Jesús. Tú no perteneces aquí. Soy un hijo de Dios y tienes que irte. Las manifestaciones no cesaron, pero cambiaron. A veces eran cosas pequeñas, casi molestas. El ventilador de mi habitación, por ejemplo, que siempre soplaba hacia mí, de repente empezaba a girar en reversa, alejando el aire de mí, haciendo que las cortinas se balancearan de una manera extraña. Otras veces, sentía algo caminando sobre la cama, como si unos pies invisibles pisaran el colchón y subieran lentamente hacia mí. El peso, la mala intención, era palpable. Una vez, cuando tenía unos 12 años, me desperté y vi una figura parada al pie de mi cama. Era un hombre bajo, vestido con un uniforme oscuro, como el de un policía. Su cabello era negro y despeinado, y me miraba con una sonrisa maliciosa, rechinando los dientes de una manera que hacía un sonido áspero, como brrr, brrr, brrr. Fue aterrador. Pero esta vez no lo dudé. Levanté la mano y ordené, en el nombre de Jesús, vete. Y en el mismo momento desapareció. Dije en el nombre de Jesús e hice un gesto como si estuviera alejando algo y desapareció. Fue así como me di cuenta de que, a pesar de los ataques espirituales que había enfrentado desde niño, casi siempre de noche, había algo más que me consumía por dentro. Mientras luchaba con estas manifestaciones sobrenaturales, también llevaba un peso invisible, la atracción por personas del mismo sexo. Desde pequeño asocié una cosa con otra. ¿Por qué soy así? Me pregunté a mí mismo. ¿Tiene que ver con lo que experimenté en el mundo espiritual? Después de todo, todo empezó en la infancia. Y, para ser sincero, ni siquiera sabía cómo nombrar lo que sentía. Gay era la palabra que conocía, pero en mi mente, decir de atracción por personas del mismo sexo, parecía más simple, menos cargado. El primer recuerdo que tengo de sentir algo diferente fue cuando tenía 7 u 8 años. Estábamos en la base militar, y mi papá y yo pasábamos por el vestuario de hombres para llegar a la piscina. En el interior, un hombre se estaba cambiando de ropa. Lo miré, no con malicia, no con deseo adulto, sino con curiosidad pura, casi inocente. Me gustó eso. Quiero ver más. No estaba sexualizado, pero había una fascinación, un magnetismo que no entendía. Después de ese día, cada vez que pasaba por el vestuario, intentaba encontrar a otro hombre cambiándose. Quería observar. Quería entender por qué me afectaba tanto. Pero al mismo tiempo sabía que algo andaba mal. Incluso cuando era niño sentía, esto no está bien. No deberías sentirte así. Y esta culpa me persiguió durante años. En la escuela me sentía fuera de lugar.
Los niños jugaban baloncesto, las niñas saltaban la cuerda y yo me quedaba con ellos. No porque no supiera jugar con los niños, podía hacerlo, sino porque me sentía más cómoda allí. Con las chicas me conectaba fácilmente. Con los chicos era como si hubiera un muro invisible. Eran un misterio para mí. No entendía sus chistes, sus códigos. Recuerdo un día en tercer grado, sentado solo en el banco del patio de recreo, observando a los dos grupos. ¿Por qué no quiero jugar baloncesto? ¿Por qué me siento más cómodo con las chicas? Fue entonces cuando se acercó un chico llamado Timothy, de cabello rubio y corte Leonardo DiCaprio. Fue amable, uno de los pocos que pareció darse cuenta de que estaba allí, solo. ¿No quieres jugar baloncesto con nosotros?, preguntó. Quería decir que sí. Si alguien me hubiera invitado antes, habría aceptado. Pero en ese momento, el miedo habló con más fuerza. No, gracias, respondí. No sabía cómo actuar. No sabía cómo ser uno de ellos. Crecer sabiendo que había algo diferente en mí fue una lucha constante. ¿Por qué no puedo conectarme con chicos? ¿Por qué siento esto? Y para empeorar las cosas, vivía en una familia cristiana. Iba a la iglesia todos los domingos, asistía a la escuela dominical, me bautizaron cuando tenía 10 años. Hice la oración del pecador cuando tenía 6 años. Mi madre siempre me dijo que Dios me amaba y yo traté de estar a la altura de eso. Pero en el fondo me pregunté, si Dios me ama, ¿por qué me hizo así? Cuando era adolescente todavía tenía esperanza. Quizás cuando llegue la pubertad, esto pase. Quizás sea solo una fase. Pero pasaron los años, 13, 14, 15, y nada cambió. A los 16, 17, 18 años, la realidad me golpeó, esto no va a desaparecer. Y la culpa se convirtió en desesperación. Recé todas las noches, lloré en el suelo de mi habitación, me postré en forma de cruz y supliqué, Jesús, quita esto de mí. No quiero ser así. Quiero ser normal. Quiero tener novia, casarme, tener hijos. No pedí que fuera así. Si pudiera elegir, cambiaría en un segundo. Conocía los versos. Sabía lo que decía la Biblia sobre el tema. Lea Levítico, Romanos, el Antiguo Testamento. Pero Dios, ¿por qué me siento así si está mal? La vergüenza era asfixiante. Intenté deshacerme de esos pensamientos, de esas atracciones, pero no desaparecían. Y, para colmo, todavía tenía que lidiar con las manifestaciones espirituales, los ataques, las visiones, las pesadillas. Cuando tenía 17 o 18 años, decidí contarle a un pastor de mi iglesia lo que estaba enfrentando en el mundo espiritual. No sabía qué hacer. No era una de esas iglesias que hablaban de ángeles, demonios o los dones del espíritu. Simplemente oró por mí y dijo algo como, ora más. No ayudó en absoluto. Fue entonces cuando tomé una decisión, me uní al ejército. Era la época de la administración Bush y el reclutamiento iba en aumento. Quizás, entre los hombres, pueda cambiar. Tal vez, al salir con otros chicos, me sentiré normal. Ya no quería tener solo amigos. Quería encajar. Quería demostrarme a mí mismo que podía ser diferente. Fui al reclutador y le dije, quiero servir, pero no quiero estar en la infantería. Que soy gay. Odio esa parte de mí. Y estoy llorando, acurrucada en el suelo, sintiendo que no merezco nada más que vergüenza. De repente, escucho pasos que se acercan. Es un sonido suave, como si alguien estuviera caminando sobre las nubes. Miro hacia arriba y veo a Jesús parado frente a mí. Lleva una sencilla túnica blanca, pero brilla de una manera que no daña los ojos. No es el Jesús de los cuadros tradicionales, de barba perfecta y mirada distante. Parece más humano, más cercano. Y lo más extraño es que no tengo miedo. Incluso con toda mi culpa, no siento miedo. Se inclina a mi nivel, pone su mano en mi hombro y dice, ¿por qué te escondes? No puedo responder. Simplemente lloro más, tratando de encogerme aún más. Luego se sienta a mi lado, como si tuviera todo el tiempo del mundo, y repite, ¿por qué te escondes de mí? Finalmente logro balbucear, porque soy repugnante. Porque soy un pecador. Porque no puedo dejar de pensar en estas cosas.
Me detiene con un gesto gentil. ¿Crees que no lo sé? Me quedo en silencio. Continúa, conozco cada uno de tus pensamientos. Cada lucha. Cada vez que intentaste deshacerte de ello y no pudiste. Cada vez que oraste pidiendo ayuda y pensaste que no te estaba escuchando. Lo miro, confundida. Entonces, ¿por qué no me curas? ¿Por qué no me quitas esto? Él sonríe, pero no es una sonrisa burlona. Es una sonrisa triste, como si entendiera algo que yo todavía no puedo ver. ¿Por qué no necesitas curarte de esto? Necesitas curarte de la vergüenza. Frunzo el ceño. ¿Cómo esto? Se levanta y me extiende la mano. Levantarse. Obedezco, todavía temblando. Luego me lleva a una pared frente a nosotros, que no había notado antes. Es como un espejo, pero no refleja mi cara. Refleja escenas de mi vida. Veo mi infancia, sola en mi habitación, dibujando o leyendo. Recuerdo mis años en el ejército y me río con mis amigos. Veo las ocasiones en las que ayudé a alguien, cuando fui amable, cuando intenté hacer lo correcto. Y luego veo las partes que quería olvidar, las noches que lloré de soledad, las veces que me odié, las veces que me traicioné para intentar ser quien los demás querían. Jesús señala el espejo y dice, mira todo esto. No es solo una parte de ti lo que importa. Es todo. ¿Crees que te amo menos por una parte de ti? ¿Crees que no sabía quién eras antes de crearte? Sacudo la cabeza, sin palabras. Y continúa, has pasado toda tu vida tratando de encajar en un molde que no estaba hecho para ti. Y ahora estás tratando de encajar en otro molde, el de la perfección, como si eso fuera a salvarte. Pero no te pedí que fueras perfecto. Te pedí que fueras honesto. Empiezo a llorar de nuevo, pero esta vez es diferente. Ya no es un grito de desesperación. Es como si me estuvieran quitando algo pesado. Entonces, ¿qué hago ahora? Coloca su mano sobre mi pecho, justo encima de mi corazón. Dejas de luchar contra ti mismo. Dejas de esconderte. Y empiezas a vivir. La escena comienza a disolverse y me despierto en mi habitación, sudoroso, con el corazón acelerado. Me toma unos segundos darme cuenta de que fue un sueño. Pero no es como otros sueños. Es como si algo dentro de mí hubiera cambiado. No sé cómo explicarlo, pero siento que, por primera vez, ya no estoy solo en esta lucha. Durante los próximos días, sigo yendo a la iglesia, sigo orando, sigo tratando de vivir de la manera que creo que Dios quiere que lo haga. Pero algo es diferente. Ya no siento la misma culpa aplastante. Ya no siento que necesito castigarme. Y, poco a poco, empiezo a preguntarme, ¿y si Dios no me ve como un problema que hay que solucionar? ¿Qué pasa si Él simplemente quiere que sea yo mismo, con todos mis defectos y luchas? Por supuesto, todavía tengo días difíciles. Todavía lucho con la vergüenza, con el miedo a lo que pensarán los demás. Pero ahora, cuando miro hacia atrás, veo que ese sueño no fue solo un sueño. Fue una invitación. Una invitación a dejar de escondernos y empezar a vivir. Yo mismo, en el fondo. Me miro al espejo y me maldigo diciendo, tú, eres una vergüenza, te odio, no vales nada. Me miro y me desprecio por lo que fui. Vivo con esta vergüenza constante, este sentimiento persistente de que nunca agrado a Dios lo suficiente. En esa visión, yo estaba acurrucada en el suelo, como un niño asustado, en posición fetal. Entonces Jesús se acerca por detrás. Nunca lo veo cara a cara, pero siento su presencia, una presencia buena y amorosa. Viene por detrás y me rodea con sus brazos. Recuerdo haber visto su silueta, no su rostro, solo una sombra más oscura allí, cerca de mí. El cabello, tal vez hasta los hombros, pero lo que importa es que él está ahí, justo detrás de mí, abrazándome. Y luego dice, te amo. La forma en que dijo esas palabras. Primero, la voz de Jesús es masculina, profunda. Y cada sílaba fue pronunciada con una intensidad que nunca pude replicar. Te amo. No era solo una palabra, era como si 1000 declaraciones de amor estuvieran ahí contenidas, explotando en mi interior. Te amo. Cada latido de esas palabras hizo eco en mí y lo sentí. Sabía que él me amaba. Era genuino,
algo que nunca nadie me había dicho así. Lo siento, es difícil no emocionarse al recordar eso. Jesús se quedó allí, dejándome hacer preguntas. Y pregunté con voz temblorosa, ¿pero yo sufro por ser gay? Y luego respondió, y explicaré lo que quiso decir. Dijo, todos los hombres y mujeres son homosexuales cuando están unidos amorosamente en santo matrimonio. Eso fue todo. Todos los hombres y mujeres son homosexuales cuando están unidos amorosamente en santo matrimonio. En ese momento realmente no lo entendí. Pero luego, reflexionando, fue como una de esas parábolas de los evangelios, en las que Jesús dice algo que los discípulos no entienden de inmediato y piden una explicación. Creo que esto es lo que quiso decir y lo siento en mi espíritu. Cuando Jesús dice, todos los hombres y mujeres son homosexuales, no se refiere a la atracción hacia personas del mismo sexo. Está usando la palabra en su sentido original, antes de que el mundo la distorsionara. Gay siempre ha significado feliz, alegre, lleno de vida. No fue hasta los años 60 o 70, con el movimiento por los derechos LGBT, que el término se asoció con la homosexualidad. Pero Jesús estaba rescatando el verdadero significado, todos los hombres y mujeres son felices, gozosos, cuando están unidos en el amor y en el santo matrimonio. Estaba redefiniendo la palabra, recordándonos lo que siempre había significado, inocencia, alegría, plenitud. Y al mismo tiempo, dejó claro cuál es la única relación romántica aceptable a los ojos de Dios, un hombre y una mujer unidos en santo matrimonio. Nada de convivencia con novios o novias, nada de fornicación, nada de relaciones entre personas del mismo sexo como si fueran matrimonio. A mi mente me vino a la mente la imagen de un hombre y una mujer el día de su boda, alegres en el sentido original, rebosantes de pura alegría, esa felicidad inocente que solo trae el amor verdadero. Pero aún así no quedé satisfecho. Todavía había una pregunta dando vueltas en mi cabeza. Luego, avergonzado, intenté preguntar de nuevo, no, pero soy homo. Ni siquiera pude terminar la palabra. La vergüenza era demasiado grande. Soy homo. Y me detuve. Luego, con voz ahogada, dijo, sé que el Señor puede liberarme. Fue entonces cuando sucedió algo extraordinario. De repente me levantaron. Todavía no podía ver a Jesús de frente, pero él todavía estaba detrás de mí, abrazándome. Ahora, sin embargo, estaba de rodillas, pero con la espalda recta, ya no acurrucada en el suelo. La vergüenza que me tenía clavada en el suelo había desaparecido. Miré hacia adelante, detrás de mí, sentí todo el espíritu de Jesús pasando por mi ser. Levanté la cabeza y vi una luz. Donde antes solo había gris, ahora se abrió un camino luminoso. Y entonces Jesús dijo, consumado es. Él se había ido, caminando a través de esa luz, y sentí su espíritu pasar a través de mí mientras repetía, consumado es. Y yo creí. Creí lo que él dijo. Cuando terminó el sueño, me desperté con una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. No había dejado de ser homosexual. Jesús no me había curado de esa atracción. Pero él había respondido a mi pregunta de una manera que iba más allá de las palabras. Está terminado. Fue la misma frase que dijo en la cruz, cuando tomó sobre sí todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. A aquellos que confiesan, creen y se arrepienten, él les declaró, consumado es. El precio ha sido pagado. La pena del pecado, la culpa de la homosexualidad, de la fornicación, de todos los pecados sexuales, las consecuencias, la vergüenza, todo lo que estaba vinculado a ese ámbito de mi vida, Jesús ya lo había cargado en la cruz. Cuando dijo, consumado es, estaba diciendo, ya pagué por ello. Hecho está. La deuda está pagada. Ese fue mi primer sueño sobre Jesús y lo guardé en mi corazón durante años, como lo hizo María con las palabras del ángel. Cada vez que lo recordaba, era como si una ola de amor me invadiera. Jesús me ama. Aún así, Él me ama. Y a partir de ese momento la lucha continuó. Los atractivos no han desaparecido. Yo todavía era homosexual. Pero algo había cambiado. En ese momento yo era extremadamente religioso. Estudió en una universidad cristiana, Liberty University, estuvo profundamente involucrado en la iglesia, fue diácono, hizo trabajo de evangelización,
Llamó a 500 puertas en la comunidad invitando a la gente a los servicios, tocó la campana de la iglesia con los niños todos los domingos por la mañana, ayudó con los desfiles de Navidad y todas las actividades de la congregación. La iglesia era mi vida. Intenté vivir en abstinencia, no tuve novios, no viví una vida abiertamente gay. Estaba en el armario, y muy pocas personas sabían de mi lucha. Pero los sentimientos no desaparecerían. Todavía estaba atrapado. Todavía veía pornografía, todavía luchaba contra la lujuria insaciable, todavía quería estar con esas palabras como si fuera la primera vez que alguien me decía algo así, con tanta convicción y cariño. No estaba simplemente repitiendo un sermón memorizado, me estaba hablando directamente, como si cada sílaba fuera una medicina para la herida que había estado cargando durante años. Y por primera vez realmente escuché. No como quien escucha un consejo lejano, sino como quien recibe un abrazo después de una mala caída. Continuó, no estás solo en esta lucha. Jesús no te abandonó en el camino. Lo que sientes no define quién eres. La pornografía, los deseos, la vergüenza, nada de esto es mayor que su amor por ti. Y luego, con una calma que me sorprendió, abrió la Biblia y leyó en voz alta, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1, 9. No era solo un verso, era una promesa con mi nombre escrito en ella. Lloré. No un llanto contenido, de esos que reprimimos para no llamar la atención, sino un llanto suelto, de esos que salen de las entrañas, como si años de culpa estuvieran por fin encontrando una salida. Mi pastor no apartó la mirada. No parecía desaprobador. Simplemente puso su mano sobre mi hombro y dijo, Dios ya sabe todo esto. Solo estaba esperando que llegaras aquí para recordarte que la gracia no tiene límites. Pero, incluso con ese alivio momentáneo, una pregunta no salía de mi cabeza, ¿y ahora qué? Porque confesar era una cosa. Vivir libre era otra. Todavía me despertaba por la noche con ese peso en el pecho, como si algo, o alguien, estuviera ahí, mirándome. Todavía sentía la necesidad de buscar alivio en los mismos lugares que después solo me dejaron más vacío. Y, sobre todo, todavía me preguntaba, ¿Dios realmente me acepta así? Mi pastor notó mi inquietud. La lucha no termina aquí, afirmó. Pero no tienes que luchar solo. Busquemos ayuda. Oremos juntos. Estudiemos la palabra para entender quién eres en Cristo, no lo que otros dicen o lo que sientes. Y luego, casi como leyendo mis pensamientos, añadió, y sobre lo que llamaste, demoníaco, tal vez no sea un demonio. Tal vez sea solo la voz de la vergüenza, del miedo, de la mentira que el enemigo usa para mantenerte atrapado. Pero la verdad es que Jesús ya venció todo eso en la cruz. Esas palabras me hicieron pensar. Había pasado tanto tiempo buscando una explicación sobrenatural a lo que sentía, como si un exorcismo solucionara todo de una vez, que nunca me había detenido a considerar que el problema podría estar más arraigado en mi corazón que en alguna entidad externa. No es que descarte la existencia de fuerzas espirituales, pero quizás el foco no debería estar en expulsar algo del exterior, sino en llenar el vacío interior. Fue entonces que mi pastor sugirió algo que, en ese momento, me pareció radical: busquemos consejería bíblica. No el tipo de terapia que te dice que tus deseos son normales y que debes vivirlos, sino una guía que te ayude a comprender tu identidad en Cristo y a lidiar con estas luchas de una manera saludable. Mencionó un ministerio llamado Living Hope que se especializa en ayudar a personas que, como yo, luchan con la atracción hacia el mismo sexo y buscan vivir de acuerdo con los principios bíblicos. Al principio dudé. ¿Y si es un lugar que solo me juzgará a mí?, pensé. ¿Qué pasa si dicen que estoy perdido? Pero mi pastor insistió, no se trata de perfección. Se trata de progreso. Dios no te llama a ser perfecto, sino a ser sincero. Y ha prometido que si lo buscamos, lo encontraremos. Entonces, con el corazón aún dividido entre el miedo y la esperanza, acepté. Comencé a unirme a grupos de apoyo, a leer libros sobre la santidad y la identidad en Cristo, a orar de una manera que nunca antes había orado, no como un ritual vacío, sino como una conversación real con Dios. Y, poco a poco, algo empezó a cambiar. No sucedió de la noche a la mañana. Hubo recaídas, momentos de duda, noches en las que la tentación parecía más fuerte que nunca. Pero por primera vez tuve herramientas. Tenía gente a mi lado.
Estaba seguro de que, incluso en los días malos, Dios no se había rendido conmigo. Y así fue como comencé a comprender que la libertad no era la ausencia de luchas, sino la presencia de Dios en medio de ellas. Esa victoria no se trataba de no volver a sentir deseo nunca más, sino de elegir, día tras día, confiar en Él sobre mis sentimientos. Esa gracia no fue un pase libre para pecar, sino una invitación a empezar de nuevo, tantas veces como fuera necesario. Sintiendo cada parte de mi temblar. No era solo el cuerpo, era como si algo dentro de mí estuviera luchando para no ser expulsado. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostenerlas. Sentía que mis pies querían levantarse del suelo, pero al mismo tiempo algo los mantenía allí, como si raíces invisibles me anclaran al miedo. Una ola de calor recorrió mi cuerpo y el sudor corrió por mi espalda mientras mi corazón latía tan fuerte que podía escuchar cada pulso en mis oídos. Estábamos allí, los dos de rodillas, orando. No era solo el pastor quien hablaba, era como si dos voces se unieran, una respondiendo a la otra. Confesé mis pecados en voz alta, no solo a Dios, sino a otro ser humano, y me dolió. Me dolió porque la vergüenza ardía, pero también porque, por primera vez, no estaba sola en ello. Y entonces, en medio de esa oración, algo dentro de mí se retorció. No fui yo. Era como si hubiera despertado una presencia extraña, furiosa, como un animal acorralado. De repente, ella saltó hacia adelante. No sé cómo explicarlo, era como si algo se hubiera apoderado de mis ojos, de mi voz, de mis brazos. Vi al pastor, pero ya no era yo quien lo miraba. Era ella. Y antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, mis manos estaban en sus brazos, agarrándolo con fuerza. Lo empujé contra la pared con tanta violencia que el aire se le escapó de los pulmones. Mi cuerpo se lanzó hacia él y grité, gritos que no sonaron como los míos: «No tienes autoridad. No tienes autoridad». Era como si una voz extraña y gutural saliera de mi garganta. El pastor, sorprendido, intentó llamarme: «Brandon. Brandon, vuelve conmigo. Estás a salvo». Pero no escuché. Era como si dos fuerzas estuvieran luchando dentro de mí, una que quería destruir y otra que intentaba desesperadamente aferrarse a la razón. Por un momento pude ver todo desde afuera, como si estuviera flotando sobre la escena. Sabía que era yo allí, pero también sabía que no era yo. Y por más aterrador que fuera, dejé que sucediera. Porque, en el fondo, quería que terminara. Quería que ella se fuera. Entonces lo que había dentro de mí pareció perder parte de su fuerza. No del todo, pero sí lo suficiente para recuperar un mínimo de control. Solté al pastor y comencé a destruir todo a mi alrededor. Volaron mesas y sillas. Corrí hacia un armario y arranqué la ropa de las perchas y la tiré al suelo. En un momento de lucidez vi un espejo en la pared. La presencia dentro de mí quería romperlo, pero luché. No. No tocarás eso. Y, para mi sorpresa, ella cumplió. Todavía había una parte de mí que podía resistirse. Pero entonces, las palabras salieron de mi boca en un idioma que no reconocí. No era inglés ni ningún idioma que yo conociera. Era como si algo hablara por mí y no tuviera forma de detenerlo. El pastor, confundido, intentó hacerme regresar. «Brandon, habla en inglés. No sé lo que estás diciendo». Me reí, una risa que no era mía. Él no entendió. ¿Cómo podría? De repente me sentí acorralado. Mi cuerpo cayó al suelo y luché, gritando, mientras el pastor se acercaba con la Biblia en la mano. Estaba decidido ahora. Ya no había miedo en sus ojos, solo una autoridad que no podía explicar. Levantó la Biblia como si fuera un escudo y comenzó a mandar: «En el nombre de Jesús, vete. Vete al diablo. No tienes lugar aquí». Y entonces sucedió algo extraordinario. No con mis ojos físicos, sino con algo dentro de mí que vi. Vi un ángel detrás de él, una figura imponente, con una espada en la mano. Y la espada avanzó junto con la Biblia. Si el pastor la elevaba más alto, el ángel hacía lo mismo. Si lo bajaba, la espada lo seguía. Sabía que si él me ponía la Biblia, sería como si esa espada atravesara la oscuridad dentro de mí. Pero él no hizo eso. Él no lo sabía. Caí al suelo, gritando, luchando.
La presión era insoportable, como si me estuvieran arrancando algo a la fuerza. Y entonces el pastor gritó, «Llama el nombre de Jesús. Llama a Yeshua». Y llamé. Incluso con una voz que no era la mía, grité, «Yeshua. Yeshua». Era como si hubieran cortado un hilo invisible. De repente, todo se detuvo. El peso, la oscuridad, la voz extraña, todo había desaparecido. Estaba tirado en el suelo, exhausto pero libre. El pastor corrió hacia mí, me abrazó y comenzamos a alabar a Dios juntos. Fue como si el aire hubiera regresado a mis pulmones. Gracias, Jesús. Gracias. Me disculpé, avergonzado. Lo siento, no fue mi intención hacer eso. Me miró con compasión. No te disculpes. Eres libre. Eso es lo que importa. Oramos nuevamente, dando gracias. Pero entonces lo sentí. Un temblor familiar. Mi corazón se aceleró. No. No otra vez. Y antes de que pudiera reaccionar, volvió. Más fuerte, más enojado. Agarré al pastor nuevamente y luchamos. Pero esta vez no tenía miedo. Estaba furioso. Furioso por mí. Levantó la Biblia como un arma y avanzó, arrinconándome en un rincón de la habitación. Lo vi en sus ojos, no iba a dar marcha atrás. En el nombre de Jesús, vete. Vete al diablo. No tienes derecho a ello. Él gritó y yo grité junto con él, pero no fueron mis gritos. Era ella, luchando hasta el final. Y entonces sentí que algo cambiaba. La presión disminuyó. La voz se debilitó. Y de repente me encontré de rodillas, llorando, libre. El pastor se arrodilló a mi lado, puso su mano sobre mi cabeza y oró. Y esta vez no hubo recaída. No hubo ningún temblor. Solo paz. Sabía que no era el final. Pero fue el comienzo de algo nuevo. Algo que nunca antes había experimentado, la sensación de que incluso en las batallas más oscuras, Dios nunca me dejaría luchar solo. Para probar si todavía funciona. Era como si necesitara demostrarme a mí mismo que algo dentro de mí todavía era normal. Pero no era normal. Fue desconfianza. Era la voz antigua que susurraba, ¿es esto real? ¿No estás realmente destrozado? Y luego vino el tercer error. Había guardado algo que había usado en el pasado, un objeto, un recordatorio de la antigua esclavitud. Y pensé, ahora que soy libre, puedo tocar esto sin caerme. Solo para ver. Solo para ver. Como si la libertad fuera un experimento y no una realidad. Como si Dios no tuviera suficiente poder para mantenerme en pie. Durante los primeros días parecía inofensivo. Miré, me moví y no pasó nada. Sin deseo, sin caída. Pero era como jugar con fuego y pensar que no te quemarás. Porque el enemigo no se rinde. Él espera. Él mira. Y cuando lo abres un poco, entra con todo. Al final de la tercera semana algo cambió. No fue repentino, como la liberación. Fue lento, como una sombra que se alarga. Primero vino el pensamiento, ¿qué pasa si miro una vez más? Luego, la justificación, Dios me perdonó, así que no hay problema. Y luego, la mentira más cruel, puedo controlarlo. Pero no pude. Porque el control nunca fue mío. Lo que pasó después fue peor que antes. Mucho peor. Porque ahora el diablo no estaba solo en mí, había traído a otros. 7, tal como está escrito. 7 espíritus más crueles y violentos. Y no vinieron a jugar. Vinieron a destruir. La atracción volvió, pero ya no era solo deseo. Fue una obsesión. La vergüenza volvió, pero ya no era solo culpa. Fue un peso aplastante. ¿Y la paz? ¿Esa paz que había sentido en el altar? Desapareció. En su lugar surgió un vacío tan profundo que pensé que nunca podría volver a respirar. Recuerdo la primera vez que me volví a caer. No fue un desliz. Fue una caída libre. Y cuando me levanté, ya no era el mismo. Porque ahora sabía lo que era la libertad y sabía que la había perdido.
No por debilidad. No por casualidad. Sino porque había dudado. Porque había probado a Dios en lugar de confiar en Él. Porque había jugado con lo que no entendía. El pastor trató de ayudarme. Oramos, ayunamos, buscamos a Dios con todo. Pero ahora la batalla era diferente. Antes era una guerra contra un enemigo externo. Ahora era una guerra contra mí mismo, contra mi incredulidad, contra mi necesidad de demostrarlo, contra mi arrogancia al pensar que podía ganar solo. Y fue entonces cuando entendí, la liberación no es un punto final. Es un nuevo comienzo. Y los nuevos comienzos requieren vigilancia. Exigen humildad. Exigen que dejéis de jugar con fuego y empecéis a caminar en la luz. Porque Dios no nos libera para dejarnos a la deriva. Él nos libera para enseñarnos cómo vivir. Y vivir libre no se trata solo de no caer. Es no querer caer. No es poner a prueba los límites. Es confiar en que Él sabe que es lo mejor, incluso cuando no lo entendemos. Esa experiencia me enseñó algo que nunca he olvidado: la libertad no es un estado permanente. Es una elección diaria. Y cada elección, cada pensamiento, cada mirada, cada duda, nos acerca a Dios o nos aleja de Él. No hay término medio. No hay lugar para bromas. Porque el enemigo no juega. Él devora. Y si no somos firmes, vuelve. Duro. Con furia. Con todo lo que tenemos miedo de afrontar. Pero hay buenas noticias. Dios tampoco juega. Él no se rinde. E incluso cuando caemos, Él está allí, esperando, extendiéndonos la mano y diciendo: levántate. Intentémoslo de nuevo. Porque la gracia no es un pase libre para pecar. Es una invitación a empezar de nuevo. Y empezar de nuevo siempre es posible. Siempre. Lejos de Él. No hubo excusas, no hubo justificaciones. En el fondo sabía que estaba traicionando todo lo que me habían dado. Pero la mentira fue más fácil. La mentira decía: esto no es tan malo. No estás lastimando a nadie. Es solo amor. Es solo libertad. Y yo creí. O quería creer. Porque el pecado no viene con una advertencia clara. Él no viene y dice: esto te va a destruir. Llega furtivamente, disfrazado de necesidad, de derecho, de algo que todo el mundo hace. Y cuando menos te lo esperas, ya estás en medio de la tormenta, ahogándote en excusas. Solo una vez más. Esta vez será diferente. Dios entiende. Pero Dios no negocia con el pecado. No hace tratos. Ofrece libertad, y la libertad exige opciones. Y elegí la esclavitud. Elegí volver al mismo pozo, como un perro que regresa a su propio vómito. Después de cada caída, después de cada arrepentimiento, después de cada grito de piedad, me levanté, y volví a caer. No fue ignorancia. No fue falta de conocimiento. Fue rebelión. Fue el corazón endurecido, que decía: tal vez esta vez funcione. Tal vez pueda vivir así y seguir siendo de Dios. Pero el que escudriña los riñones y los corazones no se equivoca. Él sabe cuándo estamos jugando con fuego. Y el fuego arde. Arde por dentro. Arde en la soledad de la noche, cuando todos los disfraces caen y solo quedas tú, tu conciencia y la voz de Dios diciendo: ¿hasta cuándo? Lo sentí. Cada tarde. Acostada al lado de alguien que no era mi cónyuge, en una relación que Dios nunca había bendecido, sentí el peso de mi propia hipocresía. Soy cristiano. Creo en Jesús. Pero aquí estoy, viviendo exactamente lo contrario de lo que Él ordena. Y la culpa no fue solo por el acto en sí, sino por la mentira que me dije a mí mismo. Todavía soy salvo. Todavía soy amado. Dios me perdonará. Pero el perdón no es una licencia para pecar. Es una invitación al cambio. Y entonces, en medio de esta confusión, Dios volvió a hablar. No con palabras audibles, sino a través de un sueño. Un sueño tan vívido que parecía real. Estaba en un lugar oscuro y asfixiante, y de repente, una luz brillante me envolvió. No era una luz cualquiera, era la presencia de Jesús. Y no estaba enojado. No estaba gritando.
Estaba triste. Como un padre que ve alejarse a su hijo, incluso después de haber hecho todo por él. Y en esa tristeza, había una invitación: vuelve. Pero todavía me resistí. Señor, ¿cómo? Estoy atrapado. No puedo salir. Él es bueno. Nos amamos. ¿Cómo puedo abandonarlo todo? Y luego, en el sueño, Jesús me mostró algo que yo ya sabía, pero que había enterrado profundamente en mi corazón: no hay término medio. O vives para él o vives para el pecado. O eliges la cruz o eliges el mundo. No se puede servir a dos señores. No se puede amar a Dios y al mismo tiempo abrazar lo que él condena. Me desperté llorando. No fueron lágrimas de alivio. Eran lágrimas de convicción. Porque sabía que el sueño no era solo un sueño. Fue un ultimátum. Y los ultimátums exigen una decisión. O te levantas y luchas, o continúas hundido en la mentira. Quería pelear. Pero la lucha no fue solo contra la tentación, fue contra mí mismo. Contra mi cobardía, contra mi miedo a perder lo que creía que me completaba, contra mi renuencia a renunciar a lo que me daba placer inmediato, aunque sabía que me estaba destruyendo por dentro. Y entonces vino la pregunta más difícil: si no puedo liberarme, ¿quién podrá ayudarme? Porque ya lo había probado todo. Ya había ayunado, orado y clamado por liberación. Había sido expulsado de los demonios más veces de las que podía contar. Pero siempre volvía. Siempre. Porque la liberación no es solo un acto, es un proceso. Y el proceso requiere entrega. Exige que dejes de negociar con el pecado y empieces a odiarlo como Dios lo odia. Exige que dejéis de buscar excusas y empecéis a buscar la santidad. Exige que dejes de engañarte y empieces a arrepentirte de verdad. A mí. Recoge ese plato de sobras, me mira con una sonrisa que no es crítica sino de gratitud y dice: Julie, no vine para el banquete. Vine por ti. Y entonces, de repente, algo cambió. El plato que le había ofrecido, ese pollo teriyaki tibio, esa salsa que ya no sabía igual, se transformó. No puedo explicar cómo, pero de repente estaba frío, cálido, como si acabara de salir del fuego. El arroz brillaba, la salsa tenía un aroma que llenaba la habitación, e incluso la mesa parecía más limpia, más acogedora. Mis amigos del ejército empezaron a comer felices, elogiando la comida, y me di cuenta: no era el plato el que había cambiado. Era mi corazón. Jesús no estaba allí para evaluar la calidad de lo que le di. Él estaba allí para mostrarme que, incluso con mis sobras, él podía hacer algo nuevo. Que mi vida, por desordenada, imperfecta y llena de recaídas y excusas, seguía siendo un lugar donde él quería estar. Y que si lo dejaba entrar, él transformaría incluso lo que yo consideraba inútil. En ese momento entendí algo que nunca antes había entendido: Dios no exige perfección. Exige entrega. No se trata de lo que ofreces, sino del hecho de que lo ofreces. No se trata de no volver a caer, sino de levantarse y entregarle los pedazos. Porque es en los fragmentos donde él realiza milagros. Y luego, en el sueño, Jesús se levantó de la mesa, me tendió la mano y me dijo: vamos, todavía hay mucho que ver. Y yo, que siempre me sentí torpe, que siempre pensé que no sabía hacer nada bien, por primera vez no tuve miedo de tomar su mano. Porque él ya me había cargado cuando yo ni siquiera podía saltar sobre sus hombros. Ya había convertido mis sobras en un festín. ¿Y si él pudo hacer eso con un plato de comida, qué no podrá hacer con el resto de mi vida? Me desperté con el corazón acelerado, pero con una certeza que nunca me abandonó: Dios no se rinde con nosotros. Incluso cuando nos damos por vencidos. Incluso cuando pensamos que no tenemos nada que ofrecer. Incluso cuando lo único que tenemos son sobras y vergüenza. Él está ahí, esperando que le demos lo poco que tenemos, para que Él se multiplique. Y esa es la gracia. No es mérito. No es rendimiento. Es simplemente: esto es lo que tengo, Señor. Y aquí estoy. Saliendo de la casa de su padre. Tomó su herencia, se fue a una tierra lejana y lo desperdició todo en una vida de pecado. Mi amigo me miró y dijo: pero el padre nunca dejó de amarlo. Cuando el hijo regresó, el padre corrió hacia él, lo abrazó y lo restauró.
Eso prueba que una vez salvo, siempre salvo, ¿no es así? Me quedé en silencio. En ese momento algo dentro de mí se rompió. Porque conocía la historia. Pero también conocía mi propia vida. Y sabía que si el hijo pródigo hubiera muerto en una tierra lejana, ahogado en sus propios excesos, no habría vuelta atrás. No habría fiesta. No habría restauración. Solo sería el final. Ese pensamiento me persiguió durante días. Quería creer lo que decía mi amigo. Quería aferrarme a la idea de que, sin importar lo que hiciera, Dios nunca me abandonaría. Pero la verdad es que la Biblia no dice eso. Ella dice que hay un camino estrecho. Que muchos serán llamados, pero pocos elegidos. Que los que perseveren hasta el fin serán salvos. ¿Y yo? Vivía como si la gracia fuera una licencia para seguir pecando. Como si el arrepentimiento fuera solo un sentimiento pasajero, no un cambio real. Fue entonces cuando comprendí, el padre del hijo pródigo no corrió tras él mientras estaba en tierra lejana. Esperó. Dejó que su hijo experimentara las consecuencias de sus decisiones. Y solo cuando el hijo regresó, verdaderamente arrepentido, hubo restauración. No fue una excusa para continuar en pecado. Fue una invitación a regresar a casa. Y ahí, en esa conversación, me di cuenta de que llevaba años engañándome. Usar versos fuera de contexto para justificar mi doble vida. Decía que era cristiano, pero vivía como si Dios no existiera. Dije que amaba a Jesús, pero mis acciones demostraron algo más. ¿Y lo peor? Lo sabía. En el fondo siempre lo supe. Pero algo cambió en marzo de 2025. No fue solo el fin de la relación. Era como si Dios me hubiera quitado una venda de los ojos. Miré hacia atrás y vi años de promesas incumplidas, de arrepentimientos vacíos, de momentos en los que dije, Señor, ayúdame, y luego, al día siguiente, volví a cometer los mismos errores. Y por primera vez ya no quería eso. No fue fácil. Aún no lo es. Hay días en los que la tentación vuelve con fuerza. Días en los que pienso, solo una vez más. Solo hoy. Pero ahora tengo algo que no tenía antes, una iglesia que no me deja mentirme a mí mismo. Un pastor que no acepta excusas. Una comunidad que me recuerda, sin rodeos, que Dios no es un Dios de verdades a medias. Y lo más importante, finalmente entendí que el arrepentimiento no se trata solo de sentirse culpable. Está cambiando de dirección. Se trata de dejar de jugar con el pecado y empezar a tomar en serio el llamado de Dios. Porque, al fin y al cabo, la gracia no es un pase libre para seguir en el error. Es el poder de Dios para levantarnos cuando caemos, pero solo si estamos dispuestos a levantarnos y caminar hacia Él. Un día, ¿no? Me iré. Dame mi herencia. Viviré. Voy a dejar la casa de mi padre, sumergirme en la vida del mundo. Y eso es exactamente lo que hizo. Vivió una vida mundana, abrazó el pecado, desperdició todo lo que tenía. Hizo cosas que no debería haber hecho. Y entonces allí estaba él, perdido en el mundo. Mi compañero de cuarto me dijo algo que se me quedó grabado: si hubiera muerto allí, en medio de esa vida, habría muerto lejos de la protección de su padre, fuera de su testamento. Al final no se habría salvado. Me hubiera ido al infierno. Y pensé, ¿en serio? Pero luego añadió, el final de la historia es que el hijo pródigo se arrepiente. Se había retirado, pero se volvió. Y es por eso que es tan serio arreglar nuestras vidas con Jesucristo. Porque si es cierto que podemos perder nuestra salvación al rechazar deliberadamente a Cristo, entonces no habría sido un gran alivio cuando él regresó al Padre. ¿Recuerdas cuando aún estaba lejos y su padre lo vio y corrió a su encuentro? Fue un momento de inmensa gratitud, porque su arrepentimiento significaba que no había muerto fuera de la protección de su padre. Si hubiera muerto ahí fuera, en el mundo, no habría perseverado. Pero se arrepintió. Regresó. Y es por eso que hay tanta alegría cuando un niño regresa, porque es una cuestión de vida o muerte. Y yo estaba viviendo exactamente esa vida. Había rechazado al Señor. Vivió una vida decadente, sabiendo que estaba equivocado. Pero gracias a Dios hoy me arrepiento. Voy a esta iglesia. Estoy libre de la adicción a la pornografía por primera vez en mi vida.
Y seré honesto, durante los últimos 30 días, desde julio, he estado experimentando esta libertad. Nunca antes había podido decir eso. Antes era un hábito diario, desde que tenía 13 años, cada 2 días, sin un final a la vista. Lo hice, me sentí culpable, lo volví a hacer, me arrepentí, etc. Fue terrible. Pero ahora les voy a contar lo que me hizo vivir esta nueva vida de santidad. Lo cual, al final, me ayudó a superar la pornografía, la masturbación, la lujuria, la fornicación. ¿Todavía me siento atraído por personas del mismo sexo? Sí. Pero ya no actúo por impulso. No cedas a la avaricia. Puedo mirar a un hombre y pensar, es guapo, y eso es todo. No iré más allá de eso. No puedo imaginar cómo se vería sin ropa. Porque, a mi entender, encontrar atractivo a alguien no es pecado en sí mismo. El pecado comienza cuando vas más allá de ese límite, cuando empiezas a codiciar, a actuar, a desear de manera impura. Entonces sí, todavía tengo pensamientos, pero cuando surgen, los alejo. Y esto me ha ayudado a no caer en la tentación. Lo que marcó la diferencia fue la iglesia a la que asisto, donde me sumerjo en la palabra todos los días. Leo la Biblia durante 30 minutos todos los días, algo que nunca antes había hecho. 30 minutos ininterrumpidos, en oración, sin importar lo que quiera la carne. Porque la carne no quiere orar. La carne no quiere que leas la Biblia. La carne no quiere que ayunéis. Pero necesitamos sacrificar la carne. Esa es la única manera de vencer en este mundo, mortificando los deseos de la naturaleza pecaminosa. Así venceremos con Cristo. Antes nunca lo había tomado en serio. Pero ahora estoy comprometido. Debemos leer las Escrituras diariamente. Ora todos los días, en mi caso, 30 minutos. Y rápido. Nunca antes había ayunado, pero ahora he decidido ayunar todos los lunes por el resto de mi vida, sin comer. He vivido toda una vida de placeres, buena comida, café, todo lo que el mundo tiene para ofrecer. ¿No puedo dedicar un día a Dios? Un día para decir, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que voy a hacer. Es la combinación de seriedad, ayuno, oración diaria, lectura de la palabra y asistencia a la iglesia, 5 servicios por semana, lo que me mantiene entusiasmado. Estoy poniendo a Dios primero en mi vida. Y eso es lo que ha transformado mi historia. Quiero dejarlo claro, toda la gloria es de Dios. Me mostró misericordia incluso cuando no la merecía. Como podría ver a Jesús 2 veces en sueños, sentir el Espíritu Santo, experimentar la liberación y aún así volver a las discotecas, en bañador, borracho? Fue la carne. Es como los israelitas del Antiguo Testamento, como pudieron cruzar seco el Mar Rojo, ver milagros, plagas y en menos de un mes levantar un becerro de oro. Como los criticamos, llamándolos tontos, cuando yo hice lo mismo. Fui un tonto. Hay algo en la naturaleza humana, en la carne, que nos hace dudar y nos arrastra hacia atrás. Pero tenemos que luchar. Mi última palabra es, perseverar. Todos debemos perseverar hasta el final. Para el que gane, lea Apocalipsis, las promesas que Dios hace a quienes permanecen fieles a las iglesias. Hay muchas recompensas para quienes ganan. Pero para aquellos que no perseveran, hay consecuencias. Esta es nuestra meta en la vida, perseverar, vencer y toda la gloria sea dada al Señor Jesucristo. Es interesante, porque justo hoy, antes de esta conversación, Dios me mostró Gálatas 5 y 24. Los que son de Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso es exactamente lo que estoy describiendo, la caminata usando estas herramientas. Porque la gente podría preguntar, ¿qué es diferente esta vez? Y la respuesta es, me lo estoy tomando en serio. Lo estoy tratando como una cuestión de vida o muerte, algo que nunca antes había hecho. Jesús necesita ser nuestro Señor y Salvador. A muchas personas les gusta la parte del Salvador, quieren que Jesús los libere del infierno y los lleve al cielo. Pero muchos de ellos no lo hacen Señor de sus vidas. Es necesario que sean ambas cosas. Antes, estaba satisfecho con que Jesús fuera simplemente mi Salvador. Ahora, Él es mi Señor. Y eso marca la diferencia.
Me encanta cómo describiste tu liberación en detalle. Hay muchas cosas que se destacaron y agradezco su testimonio, una historia de misericordia, pero también una advertencia. Cuando describiste tu liberación volviendo a la palabra, mencionando que los ángeles te protegieron, me hizo reflexionar profundamente. Después de todo, es a través de la palabra de Dios que somos verdaderamente liberados. Es en ella donde encontramos la verdad que nos libera de toda esclavitud. Y eso es exactamente lo que experimentó, una demostración clara de que la palabra no es solo un libro, sino una fuerza viva y activa en nuestras vidas. También compartió algo notable sobre el texto de Mateo, cuando las tentaciones regresaron poco después de su liberación. Las puertas comenzaron a abrirse de nuevo, y me recordó a la serpiente en el Edén, preguntando a Eva, ¿es eso realmente lo que Dios dijo? Esta fue la primera escapatoria que el enemigo usó contra ti, arrojar dudas. ¿Dios realmente hizo esto? ¿Realmente fui liberado? ¿Eso realmente sucedió? Por supuesto que sucedió, pero la duda es terreno fértil para que el enemigo siembre incertidumbre. Recuerdo cuando pensé en dar mi testimonio en la iglesia, y el pastor me sugirió esperar para ver si la liberación era real, si realmente era firme. En ese momento, no entendía mucho acerca de la guerra espiritual, y tal vez si lo hubiera compartido entonces, habría sido incómodo para algunos. Pero hoy veo que, si hubiera creído desde el principio, sin dudar, sin probar, las cosas podrían haber sido diferentes. Luego vino la racionalización, esos juguetes están bien, comer esto o aquello no es pecado. Y fue entonces cuando todo empeoró. La situación empeoró porque, en lugar de entregarme completamente a Dios, traté de negociar con Él. Pero tú lo dejaste claro, no fue mi decisión, fue el Espíritu de Dios el que me liberó. Y esto demuestra una verdad fundamental, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay ateos que invocan el nombre del Señor, musulmanes que lo reconocen, pero solo aquellos que verdaderamente le obedecen y viven según su voluntad son verdaderos discípulos. Esta es una advertencia para nosotros los cristianos. Es posible que hayamos tenido experiencias poderosas en el pasado, que hayamos hecho obras en el nombre de Dios, pero si no hay una relación genuina con Él, el Señor dirá, nunca os conocí. Y eso me asusta, porque ya viví esta realidad. Dije, Señor, Señor, hablé en lenguas, alabé, adoré, pero en el fondo sabía que si hubiera muerto esa noche, borracho, en un club, en medio de esa vida, no habría entrado al cielo. Jesús no me habría recibido con un bienvenido siervo bueno y fiel. Y esa verdad me aterroriza. Pienso en la parábola de la oveja descarriada, como el Señor deja a las 99 para buscar a la que se había descarriado. Él no quiere que seamos tibios ni que vivamos una fe a medias. Su misericordia es real, pero nos llama a la entrega total. Cuando se habla del futuro, es inspirador ver esta voluntad de seguir la voluntad de Dios, cualquiera que sea. La respuesta simple es, quiero hacer la perfecta voluntad del Señor en mi vida. Quiero ser una nueva creación en Cristo, poniéndolo a Él en primer lugar. Si eso significa permanecer célibe y soltero por el resto de mi vida, estoy dispuesto. Si, mientras camino en santidad, Dios cambia mis inclinaciones, si me da una esposa, hijos y una familia, será un milagro y lo aceptaré con gratitud. Oro por esto, pero sobre todo quiero vivir para Él, ya sea como persona soltera o en un matrimonio monógamo con una sola mujer. Todos tenemos una cruz que llevar. Jesús tuvo el suyo y nosotros también tenemos el nuestro. Muchas veces no elegimos qué será, pero podemos elegir cómo lo llevamos. Si esta es la cruz que Dios me dio, la llevaré con gloria para Él. Mantendré mis ojos fijos en Cristo, perseveraré y viviré en santidad, sin ceder más a esa vida. Señor Jesús, te amamos. Tú eres el Señor de nuestras vidas, no solo nuestro Salvador, sino nuestro Rey. Oramos para que cualquiera que vea y luche contra la atracción hacia el mismo sexo, como yo, experimente lo que yo he experimentado, tu amor, tu misericordia, tu perdón. Nunca me abandonaste. Tu Espíritu siempre ha estado conmigo, guiándome a la verdad. Pido que quienes viven este estilo de vida comprendan que el césped del otro lado no es más verde. Es una cloaca. Que se arrepientan, regresen a ti, como yo lo hice, y encuentren acogida en tus brazos. Que tengan un testimonio como el mío, en el nombre de Jesús. Amén.